Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero, estudiando o cursando la carrera de médico cirujano, y el día de hoy le vamos a hablar lo que es el cuello. Nuestro equipo está integrado por Jesús Armando León Abarca, Luis Rey Martínez Rabadán, Kevin Cristian Ramírez Hernández y su servidor Elian Misraí Hernández Cortés. La siguiente, por favor. Visión general. Tenemos lo que es la zona de transición, zona de paso principal, localización de órganos importantes y se encuentran en el principal flujo sanguíneo arterial hacia la cabeza y el cuello. Bueno, el cuello es la zona de transición entre la base del cráneo superiormente y las clavículas inferiormente. El cuello es el encargado de unir la cabeza al tronco y los miembros actuando como zona de paso principal para las estructuras que pasan entre ellas. ¿Okay? La localización de órganos importantes. ¿Ok? En el cuello también tenemos lo que es la localización de algunos órganos importantes como con funciones únicas, como por ejemplo la laringe y las glándulas tiroides y paratiroides. En el cuello también se encuentra anterolateralmente se encuentra el principal flujo sanguíneo arterial hacia la cabeza y el cuello, que contiene las arterias carótidas y el principal drenaje venoso, las venas yugulares. ¿Ok? De hecho, las principales estructuras que habitualmente se lesionan en los traumatismos penetran del cuello son los vasos sanguíneos, carótidos y yugulares. La siguiente, por favor. También tenemos huesos del cuello. Bueno, el, el esqueleto del cuello está constituido por las vértebras cervicales, el hueso yoides, el manubrio, el esternón y las clavículas. ¿Ok? Estos huesos forman parte del esqueleto axial, a excepción de las clavículas, que son parte del esqueleto apendicular. Vamos a empezar con los que son las vértebras cervicales. La región cervical de la columna vertebral está formada por 7 vértebras cervicales que engloban la médula espinal y las meninges. Los cuerpos vertebrales, apilados y localizados centralmente, sostienen la cabeza y las articulaciones intervertebrales. Tenemos lo que es el hueso yoides. El hueso yoides, o simplemente yoides, es móvil y se sitúa en la parte anterior del cuello a nivel de la vértebra C3, en el ángulo entre la mandíbula y el cartílago tiroides. Se encuentran suspendidos por músculos que lo conectan a la mandíbula, los procesos estiloideos y el cartílago tiroides, el manubrio y las escápulas. El hueso yoides es único entre los huesos debido a que está aislado del resto del esqueleto. También tenemos lo que es la siguiente, por favor, las fases del cuello. Las estructuras del cuello están rodeadas por una capa de tejido subcutáneo, fascias superficiales y, y compartimentadas por láminas de la fascia cervical profunda. Los planos faciales determinan la dirección en que puede propagarse una infección en el cuello. ¿Ok? Vamos a darle a conocer lo que es tejido subcutáneo del cuello y plástima. El tejido subcutáneo del cuello es una lámina de tejido conectivo adiposo que se sitúa entre la dermis cutánea y la lámina superficial de la fascia cervical profunda. Este tejido normalmente es más delgado que en otras regiones, en especial anteriormente. Contiene nervios cutáneos, vasos sanguíneos y linfáticos, nódulos linfáticos superficiales y cantidades variables de grasa. La plástima, el plástima, mejor dicho, es una lámina muscular ancha y delgada localizada en el tejido subcutáneo del cuello, como otros músculos faciales y de la piel cabelluda. El plástima se desarrolla a partir de una capa continua de musculatura derivada del mesenquima del 2, arco faríngeo del embrión y es inervado por ramas del nervio facial. También tenemos los que son las fases cervicales profundas. La fase cervical profunda consta de 3 láminas faciales, que es la superficial, de revestimiento, pretraqueal y prevertebral. Estas láminas sujetas vísceras cervicales.
músculos, vasos y nódulos linfáticos profundos. La fascia cervical profunda también se condensa en torno a las arterias carótidas comunes, las venas yugulares internas y los nervios vagos, formando la vaina carótida. Esas tres láminas faciales forman planos naturales de separación que permite la separación de los tejidos durante la cirugía y que limitan la propagación de abscesos provocados por infecciones. Las láminas faciales cervicales profundas también proporcionan el deslizamiento que permite el movimiento y el desplazamiento sin dificultad de una estructura del cuello sobre las otras, como por ejemplo en la deglución y la rotación de la cabeza y el cuello. También vamos a hablar lo que es un poco del espacio retrofaringio. Es el mayor y más importante espacio interfacial del cuello. Es un espacio virtual formado por tejido conectivo laxo entre la porción visceral de la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda y la fascia bucofaringea, que rodea superficialmente la faringe. Inferiormente la fascia bucofaringea se continúa con la lámina pretraqueal, la fascia cervical profunda. Gracias. Yo les hablaré de las estructuras superficiales del cuello. Bien, para poder definir con claridad la localización de las estructuras, lesiones o patologías, hay que saber que el cuello se divide en regiones entre el cráneo y las clavículas. El cuello se divide en 4 regiones principales, de acuerdo con los bordes normalmente visibles y o palpables de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Estos músculos son grandes y relativamente superficiales, que se encuentran en el interior de la lámina más externa de la fascia cervical profunda. Las 4 regiones de la región esternocleidomastoidea, región cervical posterior, región cervical lateral y región cervical anterior. En una de estas cada regiones vamos a encontrar un triángulo o una fosa. Por ejemplo, aquí en la región esternocleidomastoidea vamos a encontrar la fosa supraclavicular menor, que por aquí, por esta fosa, va a pasar una porción inferior de la vena yugular interna. En cambio, aquí en la región cervical posterior, aquí no vamos a encontrar ninguna fosa o triángulo, y así que pasamos a la región cervical lateral, que encontramos aquí el triángulo occipital, que pasa parte de la vena yugular externa, ramos posteriores del plexo nervioso cervical, el nervio accesorio y troncos del plexo braquial, la arteria cervical transversa y los nódulos linfáticos cervicales. También en esta región cervical lateral encontramos el triángulo homoclavicular, que va a pasar la arteria subclavia, la tercera porción de la arteria subclavia va a pasar, parte de la vena subclavia, en algunos casos, la arteria supraescapular y también los nódulos linfáticos supraclaviculares. En la región cervical anterior encontraremos el triángulo submandibular o disgástrico. Aquí va a pasar la glándula submandibular casi llena el triángulo. Los nódulos linfáticos submandibulares, el nervio hipogloso, nervio miloioideo, porciones de la arteria y vena faciales. También encontraremos el triángulo submentoniano. Aquí están los nódulos linfáticos submentonianos y pequeñas venas que se unen para formar la vena yugular anterior. También está el triángulo carotídeo y el triángulo muscular o metraquial. Ahora les hablaré de los músculos cutáneos y superficiales del cuello. Les diré la inserción, inervación y sus acciones. Empezamos por el músculo platisma. Este músculo, su inserción superior es en el borde inferior de la mandíbula, piel y tejido subcutáneo de la porción inferior de la cara. Su inserción inferior es en la fascia que cubre las porciones superiores de los músculos pectoral, pectoral mayor y deltoides. La inervación, esta será inervada por el ramo cervical del nervio facial, y la acción de este músculo es que tira de las comisuras de los labios inferiormente y ensancha la boca en las expresiones de tristeza o miedo.
Pasamos al músculo esternocleidomastoideo. Su inserción superior es la cara lateral de la apófisis mastoides del hueso temporal y la mitad lateral de la línea nucal superior. Su inserción inferior es en la cabeza esternal, cara anterior del manubrio del esternón, y en la cabeza clavicular será en la cara superior del tercio medial de la clavícula. Será inervada por el nervio accesorio y los nervios C2 y C3. Su acción principal es la constricción unilateral. Este es cuando inclina la cabeza hacia el mismo lado, es decir, que flexiona el cuello lateralmente. También la contracción bilateral, que se extiende el cuello al nivel de las articulaciones atlantoncipales. Otra flexiona las vértebras cervicales de manera que el mentón se acerca al manubrio, extiende las vértebras cervicales superiores al tiempo que flexiona las inferiores, de manera que el mentón es empujado hacia adelante y se mantiene la cabeza nivelada. El músculo trapecio se va a insertar en su inserción superior, es el tercio medial de la línea nucal superior, protuberancia, en la occipital externa. En el ligamento nucal, en la apófisis espinosas de las vértebras y apófisis espinosas lumbares y sacras. Su inserción inferior es en el tercio lateral de la clavícula, acromión y espina de la escápula. Este será inervado por el nervio accesorio y nervios C2 y C3. Su acción es eleva, retrae y rota la escápula superiormente. Las fibras descendentes o superiores eleva la cintura escapular, mantiene el nivel del hombro contra resistencia o contra la gravedad. También las fibras transversales medias retraen la escápula. Las fibras ascendentes y descendentes juntas van a rotar la espina de la escápula superiormente. Los nervios y músculos, venas, arterias y nervios de la región cervical lateral. Aquí en la región cervical lateral empezamos que está limitada anteriormente por el borde posterior del esternocleidomastoideo, posteriormente está limitada por el borde anterior del trapecio, inferiormente por el tercio medio de la clavícula entre el trapecio y el esternocleidomastoideo. Aquí por un vértice donde se unen el esternocleidomastoideo y el trapecio sobre la línea nucal superior del hueso occipital, por un techo que está formado por la lámina superficial de la fascia cervical profunda, por un suelo que está formado por los músculos cubiertos por la lámina pervertebral de la fascia cervical profunda. Aquí la región cervical lateral se enrolla en torno a la cara lateral del cuello o modo de espiral. La región está cubierta por la piel y el tejido subcutáneo que tiene el platisma. Los músculos de la región cervical lateral está hecho por el suelo de la región cervical lateral, está formado generalmente por la lámina pervertebral de la fascia cervical profunda, que recurre cuatro músculos que son el esplenio de la cabeza, el elevador de la escápula, el escaleno medio y el escaleno posterior. Para la localización más precisa de estas estructuras, la región cervical lateral está dividida por el vientre inferior del músculo homoideo, en un gran triángulo occipital superiormente y un pequeño triángulo homoclavicular inferiormente. Las arterias de esta región son las ramas del tronco tirocervical y la tercera porción de la arteria subclavia y parte de la arteria occipital. Las venas de la región cervical lateral, vamos a empezar por la vena yugular externa, que empieza cerca del ángulo de la mandíbula mediante la unión de la división posterior. Después la vena subclavia, que es el principal conducto venoso de drenaje del miembro superior. Esta se curva a través de la porción inferior de la región cervical lateral, pasa anterior al músculo escaleno anterior y el nervio frénico, y se une en el borde medial del músculo con la vena yugular interna para formar la vena brachiocefálica.
Ahora los nervios de la región cervical lateral va a ser el nervio accesorio, el nervio occipital menor, el nervio auricular mayor, el nervio transverso del cuello y los nervios supraclaviculares. Eh, en la región cervical anterior posee un límite anterior formado por la línea media del cuello, región cervical anterior. Para una localización más precisa de las estructuras, la región cervical anterior está subdividida en 4 triángulos más pequeños por los músculos disgástrico y homoideo, el triángulo impar submentoniano y 3 pequeños triángulos pares submandibular, carotidio y muscular. Aquí los músculos de la región cervical anterior son empezamos por los músculos supraioideos, que es el mioideo, genoideo, estioideo y disgástrico, perdón. Y los músculos, también están formados los músculos infraoideos, que es el esternoideo, homoideo, esternotiroideo y tiroideo. Estos músculos son los que forman la región cervical anterior. Las arterias de la región cervical anterior es la arteria carótida común derecha, la arteria carótida común izquierda, las arterias carótidas internas y las arterias carótidas externas, que están formadas por la arteria faringe ascendente, la arteria occipital, la arteria auricular posterior, la arteria tiroidea superior, la arteria lingual y la arteria facial. Las venas de esta región las encontramos, la mayoría de las venas de esta región son tributarias de la vena yugular interna. Esta vena, la yugular interna, es normalmente la más grande del cuello. Las venas tributarias son el seno pestroso inferior y las venas facial y lingual, faringias y tiroidea superior y media. Normalmente la vena occipital drena el plexo venoso suboccipital, drenado a su vez por la vena cervical profunda y la vena vertebral. Los nervios en la región cervical anterior son el nervio transverso del cuello que inerva la piel que cubre la región cervical anterior y el nervio hipogloso, que es el nervio motor de la lengua, y los ramos de los nervios glosofaringio y vago. Buen día a todos, mi nombre es Luis Rey Martín Orbadán y yo les voy a explicar estructuras profundas del cuello. Bueno, las estructuras profundas del cuello son los músculos prevertebrales que están situados posteriormente a las vísceras cervicales y anterolaterales a la columna vertebral cervical. La siguiente, por favor. Bueno, los músculos vertebrales anteriores y laterales, o también conocidos como prevertebrales, eh, se encuentran profundos a la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda. Los músculos vertebrales anteriores están constituidos por el músculo largo del cuello, el largo de la cabeza, el recto anterior de la cabeza y el escaleno anterior. Estos se sitúan posteriormente al espacio retrofaringio y mediales al plano vasculonervioso de los plexos cervical y braquial y la arteria subclavia. Los músculos vertebrales laterales son constituidos por los músculos rectolateral de la cabeza, el pleno de la cabeza, el elevador de la escápula y los escalenos medio y posterior. Estos se sitúan posteriores a este plano vasculonervioso.
Bueno, el largo del cuello, el músculo que largo del cuello, su inserción superior está en un tubérculo y procesos transversos de las vértebras. Este músculo es flexionar el cuello con rotación hacia el lado opuesto si actúa unilateralmente. El músculo largo de la cabeza, su inserción superior es una porción basilar del hueso occipital. Su inserción inferior está en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de C3 y C6. Este se inerva en los ramos anteriores de los nervios espinales C1 y C3. El recto anterior de la cabeza se inerva superiormente. Su inserción superior, perdón, es en la base del cráneo, justo anterior al cóndilo occipital. Y su inserción anterior es la cara anterior de la masa lateral del atlas. Este se inerva en los ramos del asa entre los nervios espinales C1 y C2. El escaleno anterior, el músculo escaleno anterior, su inserción superior es en los procesos transversos de las vértebras de C3 a C6 y su inserción inferior es en la primera costilla. Este se inerva en los nervios espinales de la C4 a la C6. Estos tres músculos que son el largo de la cabeza, el recto anterior de la cabeza y el escaleno anterior, su acción principal es flexionar la cabeza. El músculo recto lateral de la cabeza, su inserción superior es en el proceso yugular del hueso occipital y su inserción inferior es en el proceso transverso del atlas. Este se inerva en los ramos del asa entre los nervios espinales de la C1 y la C2. Su acción principal es flexionar la cabeza y ayudar a estabilizarla. El músculo esplenio de la cabeza, su inserción superior es en la mitad inferior del ligamento nucal y procesos espinosos de las 6 vértebras torácicas superiores. Su inserción inferior es en la cara lateral del proceso mastoides y tercio lateral de la línea nucal superior. Este se inerva en los ramos posteriores de los nervios espinales cervicales medios y su acción principal es flexionar lateralmente y rota la cabeza y el cuello hacia el mismo lado. Si actúa bilateralmente extiende la cabeza y el cuello. El músculo elevador de la escápula, su inserción es en los tubérculos posteriores de los procesos transversos de las vértebras C2 a C6. Su inserción inferior es en la porción superior del borde medial de la escápula. Este se inerva en el medio dorsal de la escápula y en los nervios espinales. Su acción principal es rotar la escápula hacia abajo e inclina la cavidad glenoidea inferiormente rotando la escápula. El músculo escaleno medio, su inserción superior, tanto como la del escaleno medio como la del escaleno posterior, su inserción superior es en los tubérculos posteriores de los procesos transversos de las vértebras C5 a C7. En el caso del escaleno medio, su inserción inferior es en la cara superior de la primera costilla posterior al surco del área subclavia. Su inervación del escaleno medio es en los ramos anteriores de los nervios espinales cervicales. Y su principal acción es flexionar lateralmente el cuello y elevar la primera costilla durante la inspiración forzada. El escaleno posterior,
su inserción inferior es en el borde externo de la segunda costilla. Este se inerva en los ramos anteriores de los nervios espinales C7 y C8. Y su principal acción es flexionar lateralmente el cuello y eleva la segunda costilla durante la inspiración forzada. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, la raíz del cuello es la zona de unión entre el tórax y el cuello. Es el lado cervical de la apertura superior del tórax, a través de la cual pasan todas las estructuras que van desde el tórax a la cabeza o el miembro superior y víscera. Ahora vamos a ver las arterias del cuello. Con ello están las arterias subclavias que irrigan los miembros superiores, que además envían ramas al cuello y al encéfalo. La arteria subclavia derecha, que se origina en el tronco brachiocefálico. La subclavia izquierda, que se origina en el arco de la aorta. El nervio vago izquierdo, que discurre paralelo a la primera porción de la arteria. La porción cervical de la arteria vertebral, esta se origina en la primera porción de la arteria subclavia y asciende por el espacio piramidal formado entre los músculos escalenos y largos. La porción suboccipital de la arteria vertebral discurre por un surco en el arco posterior del atlas antes de entrar en la cavidad craneal a través del foramen magno. La porción craneal de la arteria vertebral aporta ramas para la médula oblongada y la médula espinal. La arteria torácica interna se origina en la cara anteroinferior de la arteria subclavia y pasa inferomedialmente hacia el interior del tórax. El tronco tirocervical se origina en la cara anterosuperior de la primera porción de la arteria subclavia. La arteria tiroidea inferior es la principal arteria visceral del cuello que irriga la faringe, la tráquea, el esófago y las glándulas tiroides y paratiroides, así como también músculos adyacentes. El tronco costocervical se origina en la cara posterior de la segunda porción de la arteria subclavia. Siguiente, por favor. Venas de la raíz del cuello. Las dos grandes venas que terminan en la raíz del cuello son la V y E, que drenan la sangre proveniente sobre todo de la piel cabelluda y la cara. La variable vena yugular anterior, normalmente la más pequeña de las venas yugulares. Esta se origina habitualmente cerca del hueso hioides y el arco venoso yugular está en el espacio supraesternal. La vena subclavia es la continuación de la vena axilar. Empieza en el borde lateral de la primera costilla y termina cuando se une con la vena yugular inferior. Ahora veremos los nervios de la raíz del cuello. En la raíz del cuello hay tres pares de nervios principales, que son los nervios vagos, los nervios frénicos y los troncos simpáticos. Los nervios vagos, tras su salida por el foramen yugular, cada nervio vago discurre inferiormente por el cuello en la parte posterior de la vaina cortidia. El nervio vago derecho pasa anterior a la primera porción de la arteria subclavia y posterior a la vena brachiocefálica y la articulación esternoclavicular para entrar en el tórax. El nervio vago izquierdo desciende entre las arterias carótida común izquierda y la subclavia izquierda
y posterior a la articulación esternoclavicular para entrar en el tórax. Los nervios laringeos recurrentes se originan de los nervios vagos en la porción inferior del cuello. El nervio laringeo recurrente derecho gira inferior a la arteria subclavia derecha aproximadamente en el nivel vertebral T1 y T2. El nervio laringeo recurrente izquierdo gira inferior al arco de la aorta aproximadamente en T4 y T5. Los ramos cardíacos del NSX se originan en el cuello. Los nervios frénicos se forman en los bordes laterales de los músculos escalenos anteriores. Y los troncos simpáticos son la proporción cervical de los troncos simpáticos que se sitúa anterolateral a la columna vertebral y se extiende superiormente hasta el nivel de la vértebra C1 o de la base del cráneo. La porción cervical de los troncos contiene 3 ganglios simpáticos cervicales, superior, medio o inferior. Bueno, eso sería todo y espero que les haya gustado de mi parte. Y les voy a hablar sobre las vísceras del cuello. Las vísceras cervicales están organizadas en 3 capas o planos, las cuales son endocrino, respiratorio y alimentario. En el endocrino encontramos 2, que son el tiroides y paratiroides. En el respiratorio está la laringe y la tráquea, y en el alimentario está la faringe y el esófago. Ahí, como podemos ver en la imagen, se puede apreciar un poco más. La que sigue, por favor. Linfáticos del cuello. Los ganglios linfáticos juegan un papel importante en la defensa del cuerpo contra las infecciones. Puede haber inflamación aun si la infección es trivial o no aparente. Esto nos quiere decir que son muy importantes, ya que están al cuidado de nuestro organismo, especialmente en esa área del cuello. Y debemos saber las higienes y recomendaciones para que no pueda pasar a mayores en caso de una infección. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.